¿Sabían ustedes que esta no es la primera vez en la que Wayne hace respetar a Nilin? De hecho, anteriormente hubieron otros 3 idiotas que se atrevieron a desprestigiar esos muslos esculpidos por la mismísima Afrodita. Y de esos 3, ninguno está vivo. Según la novela, cada vez de que alguien se atrevía de ofender a la señorita Nilin delante de Wayne, mágicamente desaparecía o cometía la suicidación, así quedarían los registros. Pero la verdad es que nuestro querido Wayne se encargaba de ejecutarlos, y de una forma en la que sus huellas jamás serían vistas. Pasó en la academia militar, pasó mientras apenas era el príncipe de su reino, y pasó cuando era niño. Damas, caballeros y seres supremos suscritos a mi canal, por favor sean bienvenidos a este emocionante video. El nombre de este servidor, como ya te lo conoces, es el viejo Mikael, y para esta oportunidad te traigo lo de siempre, comparación entre el anime y la novela de la serie de Tensei Ouji en su capítulo número 2. Un poco tarde, pues ya salió el capítulo número 3, pero no te preocupes, me pongo al día antes de que te des cuenta. Así que, si te interesa este contraste, por favor te invito a que te sientes, te acomodes en donde sea que te encuentres, pues los datos que traigo, aunque no son tan relevantes para el comprendimiento de la historia, sí son interesantes, lo suficiente como para que por lo menos te sacie tu ansia de curiosidad por las cosas que no sabes del anime. Así que, sin nada más que agregar, empecemos con el número 1. Este es uno de los pequeños placeres de la vida que tiene Nilin en su trabajo. Despertar todas las mañanas a Wayne. Ella sabe que por el príncipe él dormiría hasta mediodía, pues tiene un sueño bastante pesado, dormiría más de la cuenta, y solo lo haría cuando los rayos de sol sean tan intensos que simplemente no sea capaz de tolerar más y se obligue a despertar. Por eso ella siempre tiene que cumplir la misma rutina todos los días, ingresar a su habitación, abrir las cortinas y decir que despierte. No obstante, costumbre de ella es que, antes de que lo haga, suele mirarlo mientras duerme. Se recuesta sobre su cama y lo aprecia durante un tiempo, 1, 2, 3, 5 minutos. Es como su especie de concesión dejarlo dormir un poco más antes de despertarlo. Tiene una historia bastante graciosa entre estas. Un día, Nilin, haciendo su misma rutina, se arrodilla delante de la cama de Wayne, pone su cabeza en un costado de la cama mientras aprecia a su príncipe y, en ese día en especial, ella se durmió. Se despertó a la 1 de la tarde y quien lo hizo fue el mismo príncipe, quien la molestó por el resto del día diciéndole de que incluso los de la élite no pueden resistir la tentación de dormir, en especial mientras contemplan un rostro tan hermoso como el mío. Nilin se moría de la vergüenza por eso. Esta historia fue retratada en el manga, capítulo creo que número 15.2 o Make. Número 2. Esto es una diferencia argumental. Nilin, cuando escucha al príncipe murmurar tetas grandes mientras duerme, no se molesta como pudimos apreciar en el anime. Todo lo contrario, ella empieza a palparse su pecho y dice: bueno, siempre he sabido que te gustan grandes. Es más, tú no sueles tener reparo para hablar conmigo acerca de tetas y culos. No se enoja, por el contrario simplemente hace un suspiro, sonríe levemente, se levanta y dice que es el fin de la concesión. Es hora de que él despierte, le abre las cortinas y lo incita a levantarse. Número 3. Sobre Perinto. Verán, la escena fue bastante recortada en este aspecto. Resulta de que Perinto tenía una historia de trasfondo. Él era uno de los oficiales mayores del reino de Marden. No obstante, por una confrontación política, su vida empezó a peligrar. Finalmente, cuando sus enemigos subieron al poder, sufrió la peor de las suertes. En lugar de morir como un guerrero, fue condenado a ser exiliado en la mina de Jira, en donde éste tendría que minar hasta el fin de sus días. No obstante, esto no rompió su espíritu, y gracias a su enorme carisma e inteligencia, los demás obreros lo empezaron a reconocer como su líder, o por lo menos su portavoz o representante. Por otro lado, podemos encontrar de que él llega directamente con los documentos hacia la oficina de Wayne, diciéndole de que la mina ya está seca. No obstante, hay otra fase que no fue contada, y es la primera petición que él hizo antes de decirle de que la mina estaba agotada, y es la siguiente: por favor, no abandone a los mineros, cuídenos. Esta ciudad era bastante maltratada por sus gobernadores, los mantenían en miseria y sus condiciones eran deplorables. Todo hasta que llegó el ejército de Natra,
Una vez estos lograron el dominio del lugar, empezaron a tratar bien a sus residentes con el fin de que no iniciaran una revolución o se levantaran en contra de su dominio. De ahí venían las dobles intenciones. Al ver que sus condiciones de vida eran mucho mejores junto a este nuevo ejército invasor que con sus verdaderos líderes decidieron enfocar toda su lealtad hacia el príncipe y, en una muestra de buena fe, aquella persona quien le trajo la información de que la mina estaba seca, también le entregó un mapa el cual detallaba todas las rutas y toda la topografía del lugar, mapa clave y fundamental que sería necesario para la resistencia del ejército de Natra dentro de la mina. Número 4. Aquí viene una información que hasta yo considero innecesaria, pues porque Marden se nos murió y no va a seguir apareciendo de aquí en adelante. El reino de Marden tenía un rey bastante ignorante, poco de inteligencia y no tenía nada de sabiduría, incluso sus conocimientos artísticos fallaban bastante. Una vez su país descubrió la mina de oro, este sujeto llamó a los mejores artesanos del mundo para que ellos diseñaran la arquitectura del nuevo palacio que iban a erguir. No obstante, el sujeto metió bastante mano y le dijo bajo las siguientes recomendaciones: quiero que sea de este color, con las siguientes características, con las paredes de tal altura. En pocas palabras, había hecho una mierda de diseño, y hasta los artesanos ni siquiera sabían qué hacer con ello. No obstante, por algo se llamaban los genios del milenio. Empezaron a retocar con ciertos detalles imperceptibles, pero que daban buena sinergia hacia el castillo y formaron una obra no buena, decente, aceptable. Y otro aspecto de este país es que existían dos facciones, existían en pasado porque ya se murieron todos. Una de los que eran nativos de la ciudad, que nacieron y crecieron en Marden y obtuvieron el poder, y otros que vinieron del extranjero y que vinieron a trabajar para el rey simplemente por su talento, porque sabían hacer las cosas. Estas dos facciones se odiaban entre sí, los unos porque eran ineptos y los otros porque eran extranjeros. Y al final de cuentas toda esta mierda ocurrió, fueron conquistados porque, aunque los que tenían talento le decían de que el ejército tenía que volver lo más pronto posible, porque de lo contrario iban a ser conquistados por otro país, los nacionalistas seguían diciendo: no, es imposible de que nos vayan a conquistar, es más, nuestras tropas irán y volverán tan rápido que derrotarán a nuestros enemigos en ¿qué? ¿Un par de horas? La ignorancia es grande y por eso todos murieron. Número 5. Te voy a meter unas papas hirviendo por la nariz y te las vas a comer por ahí. ¿De dónde vino esa frase? La dijo Nilim porque había apostado con Wayne acerca de un aspecto que no se mostró en el anime. Después de que él se enterara de que la mina no valía nada y luego de la reunión de los dirigentes de Marden, hubo un solo dignatario que se opuso rotundamente a la guerra. Su insistencia hizo que el rey le dijera: bueno, ve allá y sí, consigues de que nos entreguen la mina, antes de que terminemos de reunir el ejército miraremos qué es lo que podemos hacer. Y él, ofuscado, decidió partir hacia esa montaña para tratar de arreglar las cosas lo más diplomáticamente posible. Se acerca con una estrategia, trata de hacer o de aparentar de que las cosas no habían ocurrido. No hubo una guerra, no hubo gastos, no hubo prisioneros, simplemente ustedes vinieron aquí a ocupar la mina y custodiarla mientras nosotros no estábamos, entonces les agradecemos mucho por eso. Ahora les vamos a pagar una recompensa considerable por su enorme trabajo. Este era el acuerdo que aquel dignatario quería trabajar o quería hacer con Wayne. No obstante, aquí al príncipe, por tratar de hacer más, la termina cagando y dice: oye, cuando nos vayamos, ¿qué pasará de los habitantes de esta ciudad? Antes de que tomáramos el control, ellos vivían en la miseria y en la pobreza. Incluso estos mismos nos rogaron para que no los abandonemos. Nos rogaron a nosotros y no a ustedes. Además, empezó a nombrar los nombres de miembros o soldados de su ejército: Hermes, Hermes, Aquiles y otros 3 más. Ellos murieron en la confrontación. ¿Qué quieres que ponga en sus tumbas? Aquí yacen 3 honorables hombres que murieron en una guerra estúpida. Estas palabras mostraron de que el príncipe era un hombre bastante amigable con su pueblo, que los adoraba. Y finalmente el emisario se conmovió por estas acciones y, en lugar de comprarle la mina, supuso de que la intención de Wayne era rechazar amigablemente los tratados de paz, y por ende se devolvió, dio media vuelta para volver hacia su país y decirles las noticias. Pero por esta mala interpretación, Wayne empezó a sentirse mal, pues él esperaba tratar de presionar más, poner la negociación más difícil para obtener mayor recompensa posible. Pero bueno, al final de cuentas la embarró. Número 6.
El ejército de Marden tendría 30.000 hombres. No obstante, los únicos que eran de élite podrían ser apenas 5.000 soldados profesionales que hayan luchado en guerras. El resto eran meros campesinos que fueron reclutados por la fuerza, por el egoísmo y el egocentrismo del rey para participar en una guerra ajena a ellos. En este pelotón se encontraban tanto los soldados del general que había sido incitado para tomar cartas en el asunto y los soldados normales junto a granjeros. Los soldados del general tenían la función de cuidar la frontera. Él era quien se encargaba de evitar las invasiones extranjeras hacia su territorio. Pero como la fuerza había desaparecido, fue como el camino de seda para sus adversarios conquistar un país sin protección. Número 7. Sobre el general Drawood. Nacido y crecido en el pueblo de Marden, este general era el encargado de proteger la frontera. Por su buena apariencia, realmente muchos hombres lo odiaban, de entre estos el rey. El rey sinceramente despreciaba y lo envidiaba, a punto de que realmente no quería socializar o encargarle cualquier tipo de labor. No obstante, en este momento de necesidad, necesitaba su carisma para obtener el apoyo de su pueblo, y sobre todo, su talento. Pero realmente era una persona con la que sinceramente no le gustaba socializar. Número 8. Sobre las cagadas de un general. Después de que el ejército celebrara haber obtenido el primer puesto de control, se descuidaron. Llegar hasta ese punto les había tomado 2 semanas, y hace un par de días unos emisarios del rey habían enviado varias cartas diciendo de que el ejército tenía que volver. Las fronteras estaban haciendo peligrosas y dentro de poco iban a ser invadidos. Pero el general, por mantener su orgullo, si volvía sin ningún resultado le cortarían la cabeza. Por eso, tenía que mantenerse insistente hasta obtener la mina y después retomar de nuevo hacia su patria. Y bueno, cuando finalmente habían obtenido un pequeño resultado, pero son engañados y después se dan cuenta de que volvieron al punto inicial, la moral de los soldados decayó tanto que era deprimente de solamente leerlo. Por otra parte, ninguno de los dos bandos ha resultado ileso de este confrontamiento. Wayne, que empezó con un ejército de 5.000, ahora solo tenía 3.000 soldados, y los enemigos de más de 30.000 ahora solo tenían 26.000. La situación estaba generando mayores pérdidas de lo esperado por ambas partes, o bueno, por lo menos por parte de Marden, porque Wayne seguía aún todo de acuerdo a su estrategia. Número 9. ¿Por qué el hijo de puta de Logan, aquel comandante del ejército de Marden, vino a imputar a Wayne y a conseguir que su nombre fuera grabado en la Death Note al insultar a Nini? Pues bueno, la razón era sencilla. El ejército, los comandantes de Marden, los reyes, los principales ministros, estaban exigiendo la devolución inmediata del ejército. Ya no podían soportar más el peligro en las fronteras. Entonces le mandaron la directriz al general de que negociara la paz para obtener rápidamente la mina y después volver a casa. Pero este sujeto es tremendo estúpido. Decía que la gloria propia era más importante que la seguridad de la propia nación. Y por ende mandó a uno de sus colegas más cercanos para que supuestamente dijeran vamos a tratar la paz, así como dieron las ordenanzas los líderes, pero con una actitud que estaba insinuando que aún querían seguir en la guerra. Wayne sinceramente no vio a través de esto porque no consideraba de que su general fuera alguien tan estúpido. Bueno, mis queridos héroes, eso sería lo más importante del capítulo. No me profundizo más, pues ahora es uno viejo y creo que debo darle más prioridad al que salió el día de hoy. Sin nada más que agregar, mi hermano, te deseo una feliz noche y te deseo, estamos en tarde y que tengas una feliz noche y mierda, ya no sé más qué decir. Descansa, adiós.